Bueno, vamos a leer entonces Mateo 14, versículo 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. Y esta palabra es para mamás y es para papás, es para todos. Así que vamos a leerla. Dice lo siguiente, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es, más o menos al amanecer, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Porque no lo veían bien, porque era de noche, ¿no? Todavía. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo estaría asustado también, ¿no? Veo aparecer a alguien caminando sobre el agua, imagínense. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esta es la parte importante donde nos vamos a enfocar hoy sobre todo. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, hoy. Danos sabiduría desde lo alto. Haz tu trabajo desde adentro hacia afuera y ayúdanos a entender lo que nos quieres decir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos se sienten cansados? Levanten la mano. Llega este momento del año, ¿verdad? Y vi muchas manos. Creo que la mayoría de ustedes levantaron la mano. Llega este momento del año y muchos estamos cansados, agotados. Decía que está al lado tuyo: estoy agotado. Y vos también, te veo la cara. Y lo peor es que viene la parte del año más cansadora, ¿no? En los últimos 3 meses. Saben que el otro día fui a jugar al fútbol, al papi fútbol, pero todos tienen como 25 años. Entonces corrí, claro, es papi fútbol teóricamente, pero después juegan todos chicos jóvenes, entonces veo un engaño. Entonces, claro, corrí los primeros 10 minutos y de repente digo: quedan otros 50. Ya no podía más, estaba con la lengua afuera, agotado, sin aire, ¿no? Y digo, claro, me falta ejercicio anaeróbico, porque yo hago ejercicio aeróbico, pero me falta el ejercicio anaeróbico, los piques, ¿no? Me faltan los piques, picar, eso me falta. Tanto que me terminé desgarrando, tengo un desgarro que además no le di importancia y seguí haciendo vida normal, y ayer tuve que ir al médico y el médico me dijo: reposo. Le dije: reposo no puedo hacer. Me dijo: bueno, entonces inyección y antibiótico. Así que estoy con un dolor. Me dice: ¿vos viste que tenés la parte de atrás de la pierna caliente? Me dice: bueno, eso es infección, me dice. Tenés un hematoma fuerte. Así que bueno, nada, más allá de decirles que no tengo 18 años y de alguna forma pensé que tenía 18 años, el punto era que empecé a jugar al fútbol y habían pasado nada más que 10 minutos y estaba agotado. Y así sé que nos sentimos nosotros. Faltan 3 meses para que termine el año y estamos agotados.
Y me di cuenta que el diablo se da cuenta de eso, ¿no? Y sabe, escúchame, sabe que si él puede ponerte a correr atrás de una pelota y te corre el arco todo el tiempo, ¿no? Tiene la victoria. Te hace picar de un lado para el otro desesperado, te agotás rápido, te quedás sin aire, y vos dirás, me falta ejercicio anaeróbico cristiano, ¿no? Pero él quiere que vos te canses. Y yo creo que hoy te voy a predicar descanso. ¿Cuántos quieren recibir descanso? ¿Cuántos quieren recibir refugio en medio de esta tormenta? Así que, bueno, estamos cansados, pero el Señor tiene descanso. Ahora, volviendo a la Escritura, yo no creo que nunca me haya puesto a pensar, personalmente, lo cansados que estarían estos discípulos a los que Jesús manda a una tormenta. Fíjense que primero estuvieron toda la noche remando, porque Jesús vino a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche es el alba, no es el amanecer, pero es el alba, es cuando está por amanecer. Y claro, ellos no lo vieron, pensaron que era un fantasma porque era todavía de noche, pero era el final de la noche, o sea que habían estado remando toda la noche con el viento como en contra. El viento les era contrario y estaban agotados. Pero no solamente estaban agotados por toda la noche, porque antes, si ustedes leen en este mismo capítulo, ¿saben lo que había pasado? Habían alimentado nada menos que a 20.000 personas. Y ustedes dirán, ¿cómo a 20.000? Se alimentaron a 5.000. No, a 5.000 varones, con sus mujeres y sus hijos. O sea que eran 20.000 personas más o menos. Lo podemos leer un poquito más arriba, Mateo 14, en el versículo 15. Dice lo siguiente, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, o sea, es tarde, Jesús, es tarde, ya estuvimos ministrando todo el día, el lugar es desierto, no hay comida, acá estamos en el medio del desierto, no hay comida, estuvimos ministrando todo el día, imagínense el agotamiento, vámonos a dormir. Eso era lo que les estaban diciendo los discípulos, ¿no? Y dice, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer ellos. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestos llenos. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, o sea, aproximadamente 20.000 personas. O sea, yo pienso en estos discípulos, ¿no? Ministraron todo el día. Dijeron, bueno, Señor, es tarde, que se vayan a comer todos. El Señor dijo, no, les vamos a dar de comer nosotros. Acá tienen 5 panes, 2 peces, denles de comer a todos. Él partió, multiplicó, un milagro tremendo, ¿no? Pero los discípulos tuvieron que darle de comer a 20.000 personas y después recoger las sobras y ponerlas en canastos, en 12 canastos. O sea, imagínense que ya estaban recansados. Y cuando termina todo eso, Jesús, ¿qué les dice? Agarren la barca y crucen al otro lado, que los voy a encontrar del otro lado y yo me voy a orar. Y después remaron toda la noche, agotados. Estaban como nosotros. ¿Cuántos se sienten así? Ministraron, dieron de comer, remaron. ¿Cuántos remaron este año? ¿Cuántos remaron en dulce de leche? Remaron en dulce de leche y el viento era contrario, ¿no? Y estamos ahí al alba, cuarta vigilia de la noche, ¿no? Imagínense el estrés mental de estos discípulos. No solamente por no saber de dónde iban a venir los alimentos y haber ministrado y no saber
que se iban a encontrar con una tormenta ni todo lo demás, y todo eso era milagroso, sino también por el ejercicio físico, ¿no? Y las demandas de la gente con hambre, el remar. Fíjense que no había motores, no es que ellos se metían en un barco a motor, iban al otro lado, tenían que remar hacia el otro lado, y venía la tormenta. Y yo pienso que ellos veían una cantidad de milagros, y vieron una cantidad de milagros, como nosotros vimos una cantidad de milagros, y estaban contentos por eso, pero al mismo tiempo estaban agotados, absolutamente agotados. Y uno puede quedar así, sobre todo los que hacemos la obra de Dios, ¿no? Por un lado, uno da todo lo que puede. ¿Cuántos dan todo lo que pueden? Damos todo lo que podemos, ¿no? Y a veces al otro día estamos agotados. A mí me pasa, por ejemplo, los domingos, yo vengo acá, predico a veces a la noche y me levanto al otro día y me levanto como si me hubiera pasado una aplanadora por encima y tengo que trabajar, pero no tengo que trabajar 2 horas, 5 horas, 8 horas, tengo que trabajar 14 a veces. O sea, me levanto y trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche, sin parar. Y después me voy a dormir y me levanto al otro día y es lo mismo, ¿no? Y uno dice, ¿y cuándo descanso, no? Y uno queda agotado. Y eso es lo peor que te puede pasar, tener que hacer algo y estar agotado, ¿no? Y yo creo que eso es el viento en contra. Y los discípulos no están solamente agotados por la alimentación de los 5.000. También están agotados porque están remando y no están llegando a ningún lado. ¿Cuántos se sienten así? Remando en dulce de leche y no llegan. Remando en dulce de leche y no llegan a ningún lado. Mateo 14, versículo 24, dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y yo pienso en vos, que estás haciendo la obra en la semana, quizá en tu actividad diaria, pero de todas formas sentís que das un paso adelante y 2 atrás, ¿no? o 2 pasos adelante y 1 atrás, pero te sentís como que estás en el mismo momento, es un viento en contra. Uno está remando y siente que no avanza. Es decir, si dejaras de remar, te irías para atrás. Y estás remando y el remar solamente hace que te quedes en el mismo lugar, que no involuciones, pero que tampoco avances. Y quizá vos te sentís así hoy, por distintas situaciones que te están pasando, y no sos muy distinto que los discípulos, no sos muy distinta que los discípulos. Y el diablo quiere cansarte, porque sabe que así te saca de la comunión. Ahora, es interesante esto, ¿no? Porque por un lado está el diablo tratando de cansarte y por otro lado Jesús que te manda la tormenta. No es solamente el diablo. Por un lado es el diablo que te cansa y por otro lado es Jesús que te dice, las cosas no van a cambiar, yo te quiero así. Te quiero remando en la tormenta. Porque si ustedes piensan, no fue el diablo el que mandó a los discípulos a la barca. ¿Quién fue el que los mandó a la barca? Jesús. Cuando ellos pensaban, Jesús nos va a decir que nos durmamos acá, Él dijo, no, suban a la barca y crucen al otro lado. Yo hubiera dicho, pero Señor, trabajamos todo el día, le dimos de comer a 20.000 personas. Necesitamos descansar, ¿cómo nos vas a mandar a la barca? Y algunos de nosotros pensamos que Jesús era suave, ¿no? Qué equivocados que estamos. Jesús no era suave. Jesús era exigente. Entren y vayan directo a la tormenta. A ver, ¿cuántos piensan que Jesús no sabía que iba a venir una tormenta? Nadie, ¿verdad? Jesús era ¿qué? Dios hecho hombre. Él sabe que venía una tormenta. O sea, Él tenía un propósito para la tormenta. Él quería que pasara en ese momento. Y bueno,
pasa eso, ¿no? A mí el Señor me dijo, vas a tener que aprender a vivir así. ¡Ja! Le dije, no, Señor, yo no quiero vivir así. Y Él me dijo, yo llamo a la gente ocupada, no a los que están sin hacer nada, llamo a los que están ocupados. Pero Señor, ¿cómo priorizo? ¿Cómo priorizo lo que tengo que hacer? Y vas a tener que hacer todo. Pero tengo familia, tengo hijos, tengo iglesia, tengo trabajo, ¿qué hago? Todo. ¿Y cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago si no puedo? Vas a tener que depender de mí, de mi gracia. Vas a tener que depender de mí. No es fácil y no es posible para los hombres, pero para Dios nada es imposible. Yo te voy a dar la gracia para hacer todo lo que tenés que hacer y te voy a hacer óptimo para lo que tenés que hacer. Y me dio esta palabra, me dijo en Isaías 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40, 29. Así que lejos de hacerme el pobrecito, desgarrado como estoy, aquí estoy. Dependo del Espíritu de Dios, de su viento y no de la respuesta o del fruto de lo que yo hago. El fruto no importa, lo que importa es que lo haga. El fruto lo da el Señor. Pablo sembró, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. A mí lo único que me pide el Señor es, metete en la barca y remá en contra del viento. Ahora, si yo dependiera de lo que veo o de lo que siento, no podría hacer lo que el Señor me pide, ¿verdad? Pregunto, si vos dependieras del viento, porque lo más interesante de todo esto es que si los discípulos hubieran dado vuelta a la barca y hubieran vuelto al mismo lugar de donde salieron, el viento les sería viento a favor, ¿o no? ¿Cuántos se tienen eso? Yo estoy en una barca y estoy remando con el viento en contra. ¿Qué es lo más fácil de hacer? Dar vuelta a la barca. El viento sería a favor y volvería ¿a dónde? Atrás. Al mismo lugar de donde salí. ¿Cuántos saben que Dios no quiere que volvamos al mismo lugar de donde salimos? ¿Cuántos pueden decirle al Señor hoy, no quiero volver atrás? Decía que está al lado tuyo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás, Cristian. El problema, ¿saben cuál es? El problema es que cuando estamos agotados, estamos susceptibles y vulnerables a asuntos de carácter. A caer en pecado, al enojarnos, por ejemplo. Y entregamos áreas que ya le ganamos al diablo. Hoy a la mañana me pasó, por ejemplo. Me levanté, estoy agotado. Ayer, terminé de trabajar el viernes. Tuvimos que ir con María como si fuera una maldición. Fue una bendición. Fuimos a un almuerzo de empresarios a dar el testimonio. Terminamos tardísimo. Fue una bendición. Gente no creyente, pudimos darle el testimonio. Yo creo que no vimos el fruto ahí, pero yo sé que hay fruto. Pero terminamos agotados, nos agotamos tarde. Ayer me levanté, hice 20.000 cosas, llevé a los chicos, la logística de los fines de semana, ¿no? Llevamos a los chicos a rugby, esto, lo otro, llovía. Fuimos a la iglesia, al retiro de matrimonios de Christian Hoft, de la iglesia Llegar Alto, a predicarle a los matrimonios. Volvimos, qué sé yo. Hoy me levanté a la mañana y estaba agotado. Y hoy a la mañana me saltó la chispita, ¿no?
armé medio un lío, decí que María estaba de buen humor, es el Día de la Madre, qué sé yo, me bancó. Pero ya me enojé con los chicos, me enojé. ¿Por qué? Porque uno está susceptible, está vulnerable, ¿no? Y les confieso, a veces estoy tan agotado que no sé cómo sentarme con la familia en la mesa. Me siento y no puedo resistir la mesa de la noche. Y sé que la tengo que hacer, sé que tengo que sentarme con los chicos, que es importante. De paso, les recomiendo que se sienten con los chicos a la noche. Pero a veces no puedo porque estoy agotado y me tengo que dormir. Me tengo que ir a dormir porque no puedo más. Entonces, bueno, eso es, les cuento cómo estoy yo. Pero sé que Jesús no me está preguntando, ¿estás cansado? Eso es mi espíritu de autoconmiseración. Él no me está preguntando, ¿estás cansado? Así como a los discípulos tampoco les preguntó, ¿estás cansado? Les dijo, vayan y métanse en la barca. Inmediatamente. La palabra dice enseguida. Si ustedes leen, lo que dice la palabra es enseguida. Mateo 14, versículo 22. Fíjense cómo empieza. 14, 22. Enseguida, o sea, inmediatamente después de que habían terminado de alimentar 20.000 personas, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. No les preguntó, ¿ustedes querrían entrar a la barca? No les dio un masaje y les dijo, bueno, ahora que ya les masajeé las espaldas, pueden subirse a la barca. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. O sea, no había franco, no había fin de semana, no había día de descanso, no había nada. Así que los manda ¿a dónde? A una tormenta. Y entran, y desafortunadamente lo que ellos no anticiparon pasa, tormenta, viento en contra. No lo vieron venir y entran a una tormenta ya cansados. Y yo sé que en este momento te estás sintiendo un discípulo, como esos que estaban ahí, ¿no? Estás ya cansado y entraste a una tormenta. Y no sé si has estado en la iglesia por 2 meses o 2 años, o cuánto has servido al Señor. A ver, acá hay colaboradores que están en la puerta recibiendo gente, por ejemplo. Es lindo recibir gente cuando dormiste 10 horas y le pediste algo al Señor ayer y te lo dio y las cosas te salieron bien. Ahora, no es tan lindo recibir gente y ponerle buena cara cuando tuviste toda la semana enfermo y tu mujer estuvo enferma y tuviste en el sanatorio y tuviste una noticia que tenía glóbulos blancos bajos y que yo estoy hablando de Alejandro, ¿no? Que esto estaba hoy en la puerta. No es lindo hacerlo así. Sin embargo, ahí está Alejandro poniendo la mejor cara. Porque Jesús no te pregunta, ¿estás cansado? Jesús te dice, métete en la barca, viene una tormenta, pero yo te quiero en la otra orilla. Y quiero decirte algo que es importante que vos lo sepas. La medida de un discípulo no está en su confort. La medida de un verdadero discípulo no está en su confort. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirlo, o sea, negarse. Por eso quiero decirte otra cosa, la medida de tu discipulado no depende ni de tu entusiasmo ni de tus ganas de hacer algo. Por eso Jesús dice, a los que las aguas estaban calmas y los estómagos estaban llenos, los despidió. Los que él sirvió todo el día y ministró todo el día, los despidió. Despidió a las multitudes, pero a los pocos discípulos los hizo entrar en la barca y una tormenta. O sea que si hoy estás en la barca
con una tormenta, si no sos, a ver, un cristiano de mano en los bolsillos y que va silbando por la vida, si no sos de esos que se pone las manos en los bolsillos y silba por la vida, si sos un cristiano en serio y un discípulo en serio, y no sos de los que te vas acá antes de que termine porque tenés miedo que te agarre el tráfico en el Día de la Madre, sino que sos de los que te quedaste y después te fuiste a Del Viso, o te fuiste a Don Torcuato, o te fuiste a seguir haciendo la obra y te quedaste acá ensayando para el culto de la noche. Si sos de esos, Jesús probablemente te mandó a la barca. Y te mandó a la barca porque Él sabe que ya aún cuando estés desgarrado, angustiado, Él no respeta agendas humanas. El Espíritu Santo no respeta agendas humanas. Yo sé que esta palabra puede parecerles dura a muchos. Me extraña que no haya algunos de ustedes que no se hayan levantado y se hayan ido ya. Eso es bueno, quiero decirles, porque quiere decir que le estoy hablando a la gente correcta. El Espíritu Santo no respeta agendas humanas. El Espíritu Santo no respeta Día de las Madres, no respeta cumpleaños, no le importa nada de eso. Esos son asuntos comerciales, temas que no tienen nada que ver con Dios. Nosotros las tomamos de excusa. Pero Jesús no les preguntó, ¿están cansados? A los discípulos. Él no se sintió apenado porque estuvieran cansados. Es más, Él dijo a través de Pablo, aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida. No se enreda en los asuntos del mundo. El que milita realmente, el que es un verdadero soldado de Cristo, padece. El verdadero discípulo padece. Y yo les quiero hablar a todos los que creen que Jesús es suave, que no pide mucho. A veces le decís, Señor, ¿me vas a pedir algo que sabes que no puedo dar? Y te autojustificás. Yo te digo, Jesús no es así. Jesús no es así. No le interesa eso. ¿Estás o no estás? Y es tu tema. Es tu tema. Es verdad que Él es misericordioso, pero al mismo tiempo Él te pide todo. Y cuando yo te digo te pide todo, te pide todo. Te pide tu vida, no tu justificación, tu vida. Te pide tu cuerpo en sacrificio vivo, que es tu culto racional. Así que no hay franco, no hay día de descanso, no hay fin de semana para el Señor, no hay retiro, no hay jubilación para alguien que sirve al Señor. Por eso, los que se sienten así, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es la única manera. Su agenda no es nuestra agenda, sus caminos no son nuestros caminos. Así que los discípulos están exhaustos. Están exhaustos. Y eso es el ministerio, estar exhausto. ¿Sabes lo que es el ministerio? Es estoy exhausto y me siento usado. Pero me siento usado por Dios. Eso es el ministerio. Estoy exhausto y siento que se aprovecharon de mí. Pero el que se aprovechó de mí es Dios. Ese es el ministerio. ¿Sabes lo que es el ministerio? Es, me dieron por sentado, me tomaron por dado. Pero si te dieron por sentado, ustedes saben lo que quiere decir que me dieron por sentado, ¿no? Asumieron que yo iba a estar. Si alguien asumió que vos ibas a estar, ¿sabes qué quiere decir eso? Eso es buenísimo. Eso quiere decir que sos confiable, que sos una persona confiable. Que nadie tuvo que estarte llamando por teléfono para que vengas. Ibas a estar de todas formas y Dios ama
un corazón así, que está siempre y que no importa si le pidieron o no le pidieron, está. Esa es la gente que Dios ama, el que está siempre. El ministerio eso estuvo buenísimo porque vi maravillas y milagros, pero estoy exhausto. Me siento usado por Dios, me siento cansado por Dios, me siento exhausto para Dios. Si te dan por sentado, quiere decir que sos fiel. Decía que está al lado tuyo, si te dieron por sentado es que sos fiel. Escúchame, Dios solo elige a los mejores, no elige a los peores. Gran descubrimiento acabo de hacer. Y elige a los mejores porque yo sé que ninguno de nosotros da la talla. Escuchen, ninguno de nosotros la da. Seamos honestos. Todos nosotros tenemos 20 justificaciones, hoy de repente estamos acá, pero no deberíamos estar porque debíamos estar cocinando para el Día de la Madre y dijimos, bueno, algo pasó, no fuimos, qué sé yo, pero de otra forma no hubiera venido y capaz que viniste de casualidad. Yo quiero decirte algo. Dios lo que tiene es un ejército. Por eso se llama a sí mismo Jehová de los ejércitos. El Santo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor de los ejércitos. Tiene un ejército. Y ustedes saben que a los ejércitos, si uno quiere entrar al ejército, acá está muy devaluada la palabra ejército porque tiene toda una connotación de la dictadura militar y todo lo demás. Pero, escuchen, si hubiera en un país como por ejemplo, vamos a poner un país, no Estados Unidos, porque en Estados Unidos está glorificado el ejército, tampoco es bueno. Vamos a poner un país como Israel. Israel tiene un buen ejército. En Israel no cualquiera que quiere entrar a un ejército lo dejan. Para entrar a un ejército uno tiene que pasar una prueba fuerte. La prueba que tiene que pasar tiene que ver primero con tácticas como por ejemplo privación del sueño. No te dejan dormir. ¿Por qué? Porque quieren saber que si el día que tenés que estar luchando, tenés que estar con poco sueño, no te quedes dormido en medio de la batalla, no te podés quedar dormido. Entonces te entrenan para que vos aprendas a no dormir, por ejemplo. Después los ponen en hipotermia, que quiere decir bañeras o bañaderas llenas de hielo. ¿Para qué? Para que si el agua está muy fría, estén acostumbrados a nadar en agua fría, ¿no? Y así son los entrenamientos, no son fáciles. Pero ¿qué pasa? El que queda entrenado para el ejército es mucho mejor que los demás. Y es un proceso de selección. Por eso hay dos tipos de personas en general dentro del cristianismo. Están las personas en general, a los cuales Jesús despide, los trata bien. Y después están los discípulos, que son los verdaderos, son los 12 de Jesús. Esos son en los cuales Jesús confió. Ellos son los que llevaron el Evangelio, 12 personas que llevaron el Evangelio y cambiaron el mundo. Ahora yo te quiero preguntar a vos, y es importante porque vos quizás estás acá y te comprometiste para algo, y quizás haya tormenta y haya lluvia o viento o lo que sea, pero la gran pregunta es, ¿vas a estar o no vas a estar? Porque la autoconmiseración te agarró esta semana y estuviste pensando, yo ya no puedo más. Y sé que a alguien le estoy hablando. Pero Jesús no es suave con vos en eso. Te pregunta, ¿vas a estar o no vas a estar? Él está buscando, porque muchos son los llamados, ¿y cuántos los escogidos? Pocos. ¿Por qué escoge a pocos? Porque escoge a aquellos que están dispuestos. Jesús está buscando un corazón dispuesto, realmente. Entonces, yo les digo, como predicador, lo mejor que me puede pasar a mí es que ustedes me den por sentado, que ustedes sepan que yo siempre voy a estar, que nunca voy a dejar de estar. Pase lo que pase, siempre va a estar Felipe.
haya gente, no haya gente. Aunque no entren ofrendas, Felipe va a poner la plata. Está bueno eso. Sé que estamos luchando contra eso porque la iglesia se tiene que sostener sola y es sano que pase. Pero también quiero que sepan que esté la plata, no esté la plata, haya que poner la plata para comprar el edificio, para no poner el edificio, para hacer la obra, yo la voy a poner. Porque yo estoy para Dios, voy a hacer lo que sea para Dios. Estoy jugado 100%. Y yo sé que capaz que no es el mensaje que tendría que dar. Les tendría que decir, acá el proyecto es de todos, si no lo hacemos todos, no lo hacemos. Pero ¿saben lo que pasa? Igual con lo que estamos poniendo no nos va a dar, la voy a tener que poner yo la plata, la mayoría. Pero no importa eso. ¿Saben lo que importa? Lo único que importa es cada uno en su lugar, lo que puede hacer, lo tiene que hacer, el 100%. Y no importa si estás cansado o no estás cansado. No te podés autojustificar. No podés autoconmiserarte. No podés pensar, soy un pobrecito, me pasó esto. Se han terminado las excusas. Decirle que está al lado tuyo, se me terminaron las excusas. Las tuve por un tiempo. Decirle, las tuve por un tiempo, pero se me terminaron. ¿Estás cansado? Bienvenido al club. A ver, ¿vos crees que la prueba que Jesús te dio es porque estás haciendo las cosas mal? Para mí es al revés. Si Jesús te dio algo para hacer, te lo dio con una prueba con viento en contra. ¿Vos creés que la prueba que te dio Jesús, o sea, que la prueba de que Jesús te dio algo es que no tenés viento en contra? Yo quiero decirte, estás razonando mal. Si hay algo que Jesús te dio, no vas a tener paz. Esto va contra los que me han dicho, no tengo paz, pastor, no lo quiero hacer porque no tengo paz. Eso es simplemente, no quiero decir la palabra porque sería una palabrota. ¿No? Eso no tiene sentido. Cuando Dios te da algo, viene con viento en contra. Tenés que saberlo. Por eso los hizo subir a la... No, escuchen, viene con viento en contra. A propósito. Porque Dios no quiere sacar solamente que vos hagas lo que hagas. Además quiere sacarte un buen guerrero. Además quiere sacarte digno de su ejército. Además quiere que saques músculos espirituales. Por eso cuando te da algo, te lo da con viento en contra. Hemos malentendido el cristianismo, hermanos. Nos hemos comido el pare de sufrir. Esa es la iglesia que está... el que entró acá pensando que esa era la iglesia se equivocó, en la otra cuadra. Está la de pare de sufrir. ¿Vos creés que la única prueba de que Dios te dio algo para hacer es que tenés paz? ¿O que no te cansa y que es lindo de hacer? Decía que está al lado tuyo, estás equivocado. Y vos decile vos también. Mateo 14, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Sabés lo loco de esto? Hubieran dado la vuelta y hubieran estado de nuevo en la orilla y hubieran dicho, Señor, no pudimos. Pero ¿pararon de remar? No pararon de remar, porque no querían volver atrás. Habían quedado en que iban a encontrar al Señor en la otra ribera. Imagínense ahora lo tarde que es. Ya era tarde cuando los discípulos querían despedir a la multitud antes de darle de comer, ¿verdad? Y ya era tarde cuando salieron a la barca. Y dicho sea de paso, Jesús los mandó solos. No fue con ellos. Él se fue a orar. Alguno habrá dicho, uy, qué cómodo este Jesús. Se fue al monte a orar y nos mandó a nosotros a la tormenta. ¿No? Él se fue a orar al monte y nos mandó a nosotros al muere. A propósito. Pero Jesús, ¿qué quería hacer? Glorificarse. Digan conmigo, glorificarse. Glorificarse en la tormenta que estaban pasando. Y yo quiero decirte, Jesús quiere glorificarse en la tormenta que vos estás pasando. Él va a venir caminando sobre el agua al final. Versículo 25.
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Saben que la cuarta vigilia, como les decía, es cuando está por amanecer pero todavía está oscuro. ¿Y por qué tardó tanto Jesús? Esa es la pregunta. ¿No sabía Jesús que estaban cansados? ¿Sabía que estaban cansados Jesús? ¿Por qué apareció ahí y no estaba remando con ellos? ¿Por qué apareció en el último momento posible, antes que desapareciera la oscuridad? ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para que todavía pudieran confiar en Él, aun cuando no lo vieran, solamente cuando lo escucharan. Y acá tenemos un mensaje importante para todos nosotros. Repetile al que está al lado tuyo: Jesús quería que lo escucharan, no que lo vieran. ¿Saben por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, díganlo de nuevo. Por el oír, no por el ver. ¿Y saben cuál es el problema? Que a veces nosotros estamos viendo y no estamos escuchando. Por eso la palabra dice también: tened cuidado sobre cómo oís. No sé por qué, pero Dios privilegia el oído por sobre la vista. Jeremías 13, versículo 10 dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Jeremías 13, 10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos. Jeremías 23, 22. Si lo ponemos rápido, dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Oír, de nuevo, ¿no? Entonces aparece Jesús caminando en el agua, andando sobre el mar. Y los discípulos tienen miedo y piensan que es un fantasma. ¿Por qué? Porque lo ven y ven una cosa medio brillante. Y dicen: un fantasma. Pero Él les dice: no teman, soy yo. Escuchan, escuchan. Y Pedro, que está ahí, Pedro me hace gracia, ¿no? Dice: yo quiero eso que estoy viendo. Jesús está caminando sobre el agua, yo también quiero caminar sobre el agua. Podemos criticar a Pedro por muchas cosas, pero hay algo por lo que no lo podemos criticar. Pedro era jugado, se la jugaba. Dijo: si Jesús está caminando sobre el agua, yo quiero caminar sobre el agua también. ¿Cuántos piensan así a veces? Si Jesús lo hizo, yo también lo quiero hacer. Una vez me acuerdo que se murió el hermano de un amigo mío, que viene a la iglesia también. Y yo le dije: vamos al velatorio y lo vamos a resucitar. Vamos a resucitar a tu hermano. Y estuvimos orando 1 hora y media para que resucitara. Y el tipo estaba muerto. Y estaba obviamente el ataúd abierto, y nosotros estábamos orando para que resucitara. Y no resucitó. Pero yo sé que Dios vio nuestra fe. Nosotros oramos para que resucitara. Yo le dije: vamos y vamos a resucitarlo. Yo sé que Jesús hace eso. Y alguno dirá: está loco el pastor. Pero vamos a resucitarlo. Y Pedro miró a Jesús caminando y dijo: yo también quiero caminar. ¿Y saben qué? Empezó a caminar. Pedro dijo en el versículo 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Y piensen que Pedro estaba agotado, cansado, pero quería más. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y sabemos que Jesús no estaba suficientemente cerca del barco, porque si no, por más oscuro que estuviera, hubieran entendido que era Jesús, ¿no? Se habrían dado cuenta que era Él. Ahora escuchen el versículo 30. Dice que al ver el fuerte viento, y quiero que lean que dice: al ver el fuerte viento. Al ver el fuerte viento, no al escuchar, sino al ver el fuerte viento. Y quiero también que noten que no dice que el viento se incrementó.
Dice acá que el viento se incrementó. El viento era el mismo viento que habían tenido todo el tiempo mientras estaban remando. Y Pedro había salido y había puesto sus ojos en el Señor, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe, y había escuchado la palabra que decía ven. Él le había dicho ven, y había empezado a caminar con la conexión en los ojos de Jesús caminando, pero de repente miró al costado y empezó a ver. Empezó a ver. ¿Y qué empezó a ver? Olas, viento, ¿no? ¿Y qué pasó cuando empezó a ver? Versículo 30, estamos leyendo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo por ver. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, yo creo que la gran pregunta es ¿por qué tuvo miedo? ¿Por qué empezó a hundirse? Y es una pregunta complicada, ¿no? Porque cuando viene la tormenta, cuando viene el fuerte viento, nosotros podemos tener miedo y podemos empezar a dudar de la tarea que el Señor nos encomendó. Y la gente muchas veces nos da soluciones simplificadas, ¿verdad? Confiar en el Señor, nos dicen, el Señor es bueno, cosas así, ¿no? Confiar en el Señor y cosas así. ¿Y qué tal si vos le contestaras, bueno, está bien, pero yo tuve un trauma cuando era chico y me pasó tal cosa y no confío ni siquiera en mis hermanos, ¿cómo voy a confiar en el Señor, no? O mi papá me abandonó y no confío en ningún hombre, ¿cómo voy a confiar en Dios? ¿No? Y no sé si Dios es real o si es una idea que yo tengo en mi mente también. Toda clase de cosas. Así que es una pregunta complicada. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Y es difícil contestar esa pregunta para alguien que no está seguro. Alguna gente, estoy seguro que te mira y ve lo talentoso que sos. Algunos miran para abajo. No, a vos te digo. Alguna gente te mira y ve lo talentoso que sos, lo efervescente que sos. ¿Es una palabra efervescente? ¿Cuántos son efervescentes acá? Nadie, no hay nadie efervescente. Se nota, ¿eh? Ahí hay alguien efervescente, María. Efervescente como un alical. Por no decir un champagne, pero un alical. Efervescente. Ahora, vos aunque seas efervescente, aunque seas talentoso, también tenés vientos de frente. También tenés vientos de frente. Y los tenés hoy. Y el Señor te dio muchas cosas, pero también te dio un viento de frente. Y Él quiere que remes a través de la tormenta hasta que te encuentres con Él. Ahora, ¿por qué dudaste? Y yo sé cómo se siente. Y no entiendo por qué pasa eso. Cuando vos estás haciendo el bien, ¿no? Estás como los discípulos rompiéndote. Estás haciendo el bien, pero dudaste. Viene la duda, de repente viene el viento fuerte y viene la duda. Y es difícil entender en esos momentos qué pasa cuando parece que te hundís porque apareció la duda. Dudaste y te empezás a hundir. Y me gustaría, para terminar, indagar en el texto, ¿por qué dudamos? Y es más, creo que lo podemos contestar mejor, en lugar de preguntarnos por qué dudamos, podemos contestar mejor en qué momento dudamos o a partir de qué dudamos. Y yo creo que medio ya respondí la pregunta, pero la respuesta está en el versículo 30. ¿Cuándo dudó? Versículo 30 de Mateo 14. Lo ponemos en la pantalla, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y yo creo que acá la respuesta es que él
vio el fuerte viento, fue al ver el fuerte viento. O sea, según el texto, el viento siempre estuvo así. No es que se incrementó en ese momento. ¿Se entiende, no? No es que el texto dice el viento empezó a soplar más fuerte y Pedro empezó a hundirse. El viento siempre había sido el mismo. Desde que Pedro empezó a caminar sobre el agua, el viento no cambió. Era el mismo viento. ¿Pero qué cambió? Que Pedro miró el viento y dejó de mirar a Dios. ¿Cuántos se sienten interpelados en este momento por esta palabra? ¿Cuántos han dejado de mirar a Dios y han empezado a mirar el viento? ¿Cuántos han empezado a mirar el problema y han dejado de mirar a Dios en este momento, en este tiempo? ¿Cuántos están pasando un viento tan fuerte que la tentación ha sido dejar de mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, y han empezado a mirar el viento y las olas? ¿Y saben lo que pasa ahí? Te hundís. Pedro pidió la palabra y Jesús le dijo, ven. Y ven es suficiente. Ven es suficiente para no hundirte. El problema es cuando vos sacás los ojos del Señor y mirás el viento y las olas. Cuando sacás los ojos del solucionador de los problemas y lo pones en los problemas. Ese es el problema. Y quizá hoy estás acá, en este momento, en este lugar, o estás en tu casa y te sentís agotado o agotada y abatido o abatida, te sentís enfermo o enferma y sentís que ya no podés más y que venías caminando sobre el agua y hoy te estás hundiendo. Y el Señor tiene un mensaje para vos y es el mensaje de esta prédica. ¿Por qué sacaste los ojos de mí y lo pusiste en el problema? ¿Por qué sacaste los ojos de mí y los pusiste en las olas? ¿Por qué sacaste los ojos de mí y los pusiste en el viento? El viento era contrario, pero yo mandé ese viento. ¿Por qué los estás poniendo en eso y no los estás poniendo en mí? Esa es la pregunta que tiene el Señor para vos hoy. Y yo quiero que hoy vos le pidas perdón al Señor en este momento. Y quiero, como muestra de eso, también que pases adelante. Y quiero que alguien me traiga el aceite y quiero ungirte con aceite. Hoy, ya, ahora en este momento, quiero ungirte con aceite y quiero que pases adelante. Todos los que han sacado sus ojos del Señor y han puesto sus ojos en los vientos, pasen.